Listo. Bueno, entonces chicos, la idea básicamente, ¿cuál es? ¿O cómo vamos a trabajar o cómo vamos a funcionar eh, en las clases? Tenemos con el tema, digamos, de las notas, me parece súper importante que lo conozcan. Vamos a trabajar um, con asistencia, ¿vale? Esta clase yo la tengo 4 días, sí, en 4 momentos, ¿listo? Está martes, pues con ustedes perdón, de 8 a 11. En la noche la tengo de 6 a 9 y el miércoles es igual, ¿vale? Otro grupo en la mañana de 8 a 11 y en la noche otro de 6 a 9. ¿Para qué les cuento esto? Para que pues de pronto nos estemos comunicando. En caso de que en algún momento no puedan asistir en su horario, entonces me escriben, yo ahorita les voy a dar mi número porque por WhatsApp nos vamos a estar comunicando mucho. Yo les doy mi número y pues cualquier cosa, no sé, pues se presenta algo, no pueden asistir, entonces me cuentan y pues ya yo los programo en alguno de los otros grupos. ¿Listo? La idea pues obviamente es que me avisen con tiempo para que podamos acomodarlo, para que los coordinadores sepan que de pronto no van a asistir. Igual cualquier cosa lo pueden obviamente también cuadrar con ellos. Pero pues la idea es que no se pierdan ninguna clase, sobre todo las 4 primeras, que es donde vamos a trabajar pues como toda la fundamentación. Después las demás clases vienen siendo un poco más prácticas, entonces, es decir, vamos a ir haciendo talleres en el horario de la clase, yo se los voy corrigiendo, los voy retroalimentando y demás, pero perderse las primeras clases, pues digamos que es súper importante que eso no suceda, ¿vale? Porque pues digamos que van a tener muchos huecos y esta es una materia que es súper importante para el tema de la tesis, por ejemplo, y también por si en el futuro ustedes quieren llegar a hacer un emprendimiento gastronómico, pues va a ser súper importante que tengan todo el tema de costos claro, ¿vale? Nuestra contabilidad funciona muy diferente a la contabilidad de, digamos que de otro tipo de empresas, sobre todo lo que es específico, ¿vale? Obviamente la contabilidad general de impuestos y demás es un poco similar, pero aquí hay muchos aspectos que no solo tienen que ver con la parte matemática, sino con el tema el proceso de las recetas como tal. ¿Listo? Entonces, súper importante. Les voy a compartir la pantalla. Mm, listo, yo creo que en principio la estamos viendo. Entonces, asistencia, pues súper importante. Esto normalmente está en un 10%. La idea, pues, es obviamente que se conecten, que participen. mm, y ya, en caso de que no puedan, me cuentan y pues después lo vamos cuadrando. ¿Listo? Ustedes tienen un taller, tienen 2 talleres prácticos. eh, Esos talleres prácticos, pues, digamos que son 2 actividades que ustedes van a realizar en su casa. Muy importante, chicos, que si no tienen una gramera, traten de conseguirla. ¿Listo? Em, una balancita para pesar. Digamos pues yo sé que en algunos sectores de la ciudad ahorita hay una cuarentena, digamos que un poco más estricta, en otros no, y bueno, eso va a ir rotando. Si no la pueden conseguir, no pasa nada, pero en la medida de lo posible, es decir, si no la pueden conseguir, yo les voy a dar pues como un par de herramientas para que podamos trabajar, pero si la pueden conseguir, sería pues mucho más productivo, ¿listo? Porque algunos de los ejercicios que vamos a realizar de esos 2 talleres, básicamente, pues digamos que es necesario, ¿vale? Podemos, lo podemos hacer de otra manera, un poco más artesanal, por decirlo de alguna manera, pero si pueden conseguirse la gramera, digamos que va a ser mucho más sencillo, ¿listo? Y pues en caso de que la quieran comprar en el centro, en Plaza España, uno consigue una buena gramera en 25.000 pesos más o menos. Entonces no es tan costoso, si la cuidan les va a durar mucho tiempo. Entonces de pronto si pueden hacer esa inversión, pues como cocineros obviamente les va a, a funcionar bastante bien. ¿Ustedes son de cocina o de pastelería, chicos? ¿O están mixtos? Yo estoy en cocina, profe. Ok,
Los demás, Yo de cocina, Profe, profe. son de cocina. todos son de cocina. Ah, ok. Listo. Sí, señor. De cocina, profe, sí. Listo. Entonces, bien. Esos son dos talleres, ¿vale? Cada taller va a tener una nota del 20%. Ya les digo, si no tienen la gramera, o sea, cada uno, ¿vale? Si no tienen la gramera, yo les voy a dar, digamos que unas herramientas para que puedan hacer el ejercicio. eh, digamos que diferente, pero lo pueden hacer, ¿listo? Entonces son dos talleres y cada uno pues va a tener una nota del 20%. Son sencillos, no se preocupen que después les voy a contar de qué se trata. Y luego tenemos el trabajo final, eh, y este trabajo va a tener una nota del 50%, ¿vale? Que es básicamente como el examen. ¿Listo? Um, no es, digamos que no es un examen contra reloj de tiempo, porque ustedes se van a dar cuenta, chicos, que a algunos este tema se les va a facilitar mucho, a otros les va a costar un poquito más, es netamente normal. Yo sé que muchos de ustedes de pronto detestan un poco la matemática y no les gusta. eh, entonces, pues vamos a tratar de quitarnos ese modelo mental de que es fea, porque pues esto es súper interesante. Esto les va a servir mucho en caso de que, por ejemplo, ustedes quieran empezar a hacer un emprendimiento gastronómico desde su casa, es poder hacer un producto, costearlo, saber cuánto les va a costar, a qué precio lo pueden vender. Básicamente el objetivo de la materia como tal se centra en que ustedes puedan generar saber cómo funciona la contabilidad básica de un establecimiento gastronómico con el fin de poder hacer una previsión, ¿vale? Y de saber pues cuánto se pueden ganar, y pues todos los gastos que van, digamos que ligados a este tema. Sí, también saber pues en cuánto consiste el salario como tal, y demás. Entonces, es súper, súper importante. ¿Listo? Eh, Cualquier duda, cosa, chicos, que tengan, de una vez me interrumpen y me preguntan, ¿vale? Digamos que la idea es que obviamente podamos todos tenerlo súper claro. No les dé pena preguntarme absolutamente nada. ¿Listo? A veces eh, creemos que pronto hacemos una pregunta que puede ser boba de alguna otra manera, pero aquí no hay preguntas tontas, ¿listo? Entonces, sin miedo, preguntarlo, porque es mejor pasar la pena de pronto de preguntar algo que no, que para otros puede ser como que hay que boba, pero si no lo tienen claro, pues es importante que nos lo hagan saber, porque una sola pequeña duda en la mitad del proceso y de ahí para adelante se nos daña todo. ¿Listo? Entonces, esa es un poco la idea y la temática que vamos a trabajar. Este trabajo, digamos que nosotros vamos a hacer simulación, vamos a hacer simulaciones de ese trabajo final. eh, entonces no va a haber nada nuevo ni nada diferente. Yo les voy a dar todas las herramientas para que ustedes entiendan todo el proceso. Digamos que ese es el objetivo como tal, es que ustedes puedan entender eh, todo. Yo, digamos que ahorita estoy grabando, no sé si ven acá, yo estoy grabando la clase no directamente por Skype, sino que la voy a grabar por otra plataforma, y después la voy a colgar a YouTube. Listo, yo les envío el link y esto pues es como para que lo tengan, ¿vale? A veces pues se pierde el foco de atención en algún momento, tenemos alguna duda, entonces pues podemos ir ahí y repetirlo, ¿listo? Esa es como la idea puntual de este tema, ¿vale? Entonces, eso en cuanto a las notas, chicos. Eh, digamos que, bueno, este trabajo final se va a dividir un poco en los talleres que vamos a ir haciendo directamente de costos como tal. Entonces, pues no se afanen que no va a ser como la única nota. Y pues obviamente vamos a tener el tiempo suficiente de hacerlo, ¿vale? Entonces, eso en cuanto al tema de las notas como tal. Como les cuento, el objetivo de la materia pues tiene que ver con que ustedes conozcan cómo funciona la contabilidad de un establecimiento gastronómico y que eso les permita pues obtener una competencia en cuanto a ese manejo como tal, ¿vale? Nos vamos a centrar mucho en las recetas, vamos a trabajar con las recetas que ustedes ya tienen, vamos a generar pues como este tipo de procesos, no solo en la parte contable, sino también que ustedes aprendan correctamente cómo calcular, por ejemplo, materia prima, ¿sí? Cómo calculo yo
cantidades de comida para tantas personas, ¿sí? Eh, y pues con eso, digamos que ser como muy objetivos con ese tema, ¿vale? Bien, entonces chicos, eso en cuanto a ese tema. Um, Vamos a entrar, bueno, no, antes de eso, a ver, yo los llamo. Entonces estamos con Alexandra Torres, Astrid Acero, ¿sí? Cristian Arevalo, Lina Paola Medellín y ya está, ¿vale? Son ustedes cuatro. Profe, una aclaración antes de todo. Lina por la Medellín es mi mamá y estoy en la cuenta de mi mamá. Yo soy Juan José Caicedo. Ah, ok, Entonces, perdón. para que no haya confusiones. Juan José, ¿sí? Sí, sí, señor. Ah, ok. Los demás sí están con el nombre, o sea, sí es su usuario, ¿sí? Sí, señor. Todos somos ¿de Sí, dónde sí, son? señor. Sí, señor. ¿De qué sede son, chicos? Astrid de Chapinero. Ok, Profe, yo soy Alexandra y soy de Restrepo. ok. Yo, Juan José, soy de Chapinero también. Profe, yo soy cristiano y soy de Restrepo. Ah, vale, perfecto. Chicos, ¿alguno de ustedes ha trabajado o trabaja en el sector de alimentos? No, profe. ¿Ninguno? No, señor. No, yo no. Ok, vale, listo. Bien, pues allí obviamente ya nos vamos conociendo un poquito más, porque pues la idea obviamente es que podamos trabajar de mejor manera. Bien, entonces chicos, ¿qué vamos a hacer? Les voy a compartir, bueno, ya les estoy compartiendo pantalla. Entonces, costos. Esta es una de las cosas más importantes que hay en la industria gastronómica, ¿vale? Vamos a ver unos conceptos. Los conceptos no son nada complicados, los conceptos son muy simples. Lo que más, digamos, va a ser un poco denso es todo lo que va detrás de todo el proceso de la contabilidad de una cocina como tal. ¿Listo? Entonces, los costos tienen que ver con, pues eso, gastos que tengo, en los que tengo que incurrir económicamente para, digamos que, lograr ciertos objetivos. ¿Listo? Eh, Eso digamos que es como el fin, como tal. ¿Qué objetivos tenemos directamente con el tema de los costos? Básicamente es pagar, ¿vale? Comprar materia prima, pagar salarios, impuestos, fondos, digamos que para financiar el proyecto como tal, en digamos que todos los aspectos que requieran, pues obviamente una inversión. Tenemos dos tipos de costos, ¿vale? Y tenemos algo que se llama costos fijos y costos variables. ¿Listo? ¿Qué es eso? Los costos fijos son todos los elementos en los que yo tengo que incurrir sí o sí, ¿vale? Entonces, yo voy a montar un establecimiento de alimentos y bebidas y digo, ok, tengo que pagar arriendo, tengo que pagar servicios públicos y tengo que pagar la nómina, ¿vale? Entonces, salario. Estos tres son los básicos, ¿listo? Digamos que esos son los costos fijos que normalmente siempre voy a tener. Y digamos que fijo se va ahí. Ahora, hay otros costos fijos en los que yo puedo llegar a incurrir normalmente, que tienen mucho que ver con am, eh, elementos que me van a facilitar funcionar. Por ejemplo, tengo que pagar por publicidad, ¿vale? Tengo que pagar por, digamos que algunos impuestos que son completamente fijos, ¿vale? Entonces, eso digamos que está destinado como un costo fijo. Ocasionalmente cuotas de préstamos. Los tengo que catalogar dentro de un costo fijo. Va a ser temporal, pero va a ser un costo fijo. ¿Listo? Estos elementos, digamos que yo obviamente puedo optar por tenerlos o no tenerlos.
¿sí? Digamos que fijo, cuando yo voy a abrir, pues tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar los servicios, tengo que pagar la nómina. Se llaman costos fijos porque sí o sí los tengo que pagar, ¿vale? Esta variabilidad no tiene que ver con una suma mayor o menor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los servicios, la luz me puede llegar este mes por 50.000 y el otro mes me llega por 55 y el mes pasado y después me va a llegar por 50. Digamos que eso tiene obviamente una variabilidad pequeñita, pero sí o sí hay que pagarla. Los empleados y los sueldos, pues obviamente también, y el arriendo también. ¿Listo? Estos otros gastos ya son cosas que yo digo, oiga, yo quiero vender más. Ustedes después van a ver marketing. Entonces decimos, bueno, tengo que incurrir en un gasto de publicidad, tengo que, dependiendo la actividad que vaya a realizar, tengo que ver si voy a pagar ciertos impuestos como el uso, por ejemplo, de música y demás. Esos SAICO y ASIMPRO son permisos de los que digamos que tengo que pagar y que tengo que, digamos que pagar mensual. Cámara y comercio, si me registro en Cámara y Comercio, el tema de estar renovando cada año eh, eh, el nombre y la matrícula mercantil, pues también me genera, digamos que un costo, ¿vale? No son costos mensuales puntualmente, son digamos que anuales, pero pues igual se convierte en una especie de costo fijo que tengo que tener planeado, ¿vale? Entonces, esos son los costos fijos directamente. Por ahora pues lo voy a dejar con estos tres que son como los importantes. Y luego tenemos costos variables que llegan a ser básicamente la materia prima. ¿Listo? ¿Qué pasa? Ustedes en el libro van a encontrar que hay unos otros costos fijos, perdón, otros costos variables, que dice que, por ejemplo, son impuestos. ¿Listo? Recordemos que esta escuela es argentina, pues digamos que no en todos los países funciona de la misma manera. ¿Eso qué significa? Nosotros aquí en los costos variables no tenemos ningún impuesto que sea netamente proporcional a la venta que tenemos, porque los que pagamos los impuestos somos los usuarios finales. Me explico. Van a comerse una hamburguesa ustedes en el correo y la hamburguesa vale 20.000 pesos. De esos 20.000 pesos hay un 19% que va para, ¿va para qué? Va para la DIAN. Pero eso no lo paga el restaurante, eso lo pago yo cuando compro la hamburguesa. ¿Listo? Entonces, hay impuestos, digamos, que son para empresas demasiado grandes, que de pronto sí llegan a convertirse en un costo variable, que es un porcentaje de las ventas, pero normalmente no es así. Normalmente sí es un porcentaje de las ventas, pero no lo paga la empresa, sino que lo paga el usuario final. ¿Listo? Es decir, si yo no pagase un IVA directamente, si yo como usuario final no pagara el impuesto, sino que lo pagara la empresa, entonces sí se convertiría en un costo variable porque es un porcentaje con base a las ventas que tiene que pagar la empresa. ¿Listo? En este caso, yo soy el que lo pago como usuario final. Ellos lo retienen y luego se lo dan a la DIAN. ¿Listo? Ellos pagan unos impuestos, pero cuando compran la materia prima. Y pues obviamente de otro tipo de productos. ¿Listo? Entonces, como importante que eso lo tengamos claro. Entonces, impuestos directamente, pues no. ¿Vale? Ahora, los costos normalmente, chicos, se clasifican en costos y gastos. Digamos que los costos es la familia grande y los gastos es una familia más pequeña. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los costos, digamos que se recuperan, los gastos no, ¿vale? Me explico. El costo normalmente tiene que ver con el proceso directo de fabricación de un producto o las manos que intervienen directamente en ese proceso, ¿vale? Entonces voy a tener en mi restaurante, digamos que vamos a poner una pizzería. Entonces yo tengo el pizzero, tengo un cajero y ya, el cajero pues hace de mesero, es un lugar pequeño. Entonces el pizzero directamente hace parte de los costos, ¿vale? Porque tiene que ver directamente en el proceso de producción. El cajero no, el cajero digamos que llega a ser un gasto porque no tiene que ver el proceso de producción. Es decir, si a mí un día me falta el pizzero, tengo problemas serios, ¿vale? Si un día me falta el cajero, bueno, digamos que algo puedo hacer o arreglar para, pues obviamente, poder cobrar y poner los platos en la mesa.
Entonces, esa es como la diferencia. Entonces, pueden haber salarios que son costos y que son gastos. El personal administrativo normalmente es un gasto, ¿sí? Entonces, en una empresa grande que tiene, pues, obviamente cocineros, meseros y todo el cuento, eh, el administrador, eh, la persona de recursos humanos, pues ellos directamente se convierten en gastos como tal, ¿listo? Entonces, es directamente, tiene que ver directamente con el proceso de producción. De la misma manera, cuando hablamos de materia prima, va a ser hamburguesas. Entonces yo compro la carne, el pan, el tomate, el queso, la lechuga. Eso es un costo, ¿vale? Yo invierto en materia prima y luego lo recupero. ¿Qué es un gasto? El papel, la servilleta, el palillo, ¿vale? Esos elementos que sí o sí necesito para trabajar. Bueno, dependiendo del establecimiento, yo puedo servir la hamburguesa en un plato y ponerle cubiertos, ¿vale? Entonces, digamos que así se representa, ¿listo? Obviamente eso depende del tipo de establecimiento que voy a tener. Entonces los gastos directamente se convierten pues en un costo general, ¿vale? Esa es la única diferencia. El costo se recupera y el gasto no. ¿Qué cosas son gastos? Voy a poner un negocio de arepas en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que comprar una parrilla, tengo que comprar una espátula, un recipiente para las arepas, un recipiente para la mantequilla, una brochita. Esos son gastos y sí, tienen que ver directamente en el proceso de fábrica del producto, pero tienen algo que se llama depreciación, ¿listo? Y es que después de cada, no sé, 6 meses me toca hacerle limpieza a la parrilla, me toca comprar aceite, me toca para engrasarla, por ejemplo, me toca, eh, eso se vale, la depreciación es que cada un producto, un elemento, va perdiendo su valor, obviamente después del uso. Entonces, eso directamente se convierte en un gasto. Yo lo exploto hasta que puedo, pero llega un momento en que ya no da más y hay que cambiarlo, reemplazarlo, cambiarle partes, arreglarlo o simplemente desecharlo. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cosas, pues, directamente son gastos porque pues hay que incurrir en ellos para poder funcionar, pero pues directamente, obviamente me afecta el capital. ¿Listo? Entonces, bien, muchachos. Costos fijos, arriendo, servicios públicos y nómina básicos y costos variables, el tema de la materia prima. ¿Por qué se llama variable? Porque yo incurro en este costo únicamente si tengo que, con base en lo que voy vendiendo, ¿sí? Me explico. Yo compro materia prima para 10 hamburguesas, ¿sí? Si no las vendo, esa materia prima la tengo ahí. Ya me gasté el dinero, pero lo tengo en especie, lo tengo en producto. ¿Vale? Entonces, conforme voy vendiendo, pues obviamente voy recuperando la inversión y pues voy comprando para vender más. Entonces, el costo variable lo que me indica es que es proporcional a la forma en la que yo vendo. ¿Listo? Y esa es la idea como tal. ¿Vale? Ahora, cosas importantes con este tema de los costos fijos. El arriendo, pues obviamente depende de una zona. Entonces, zonas específicas en las que vamos a trabajar. Los servicios públicos, pues obviamente también son variables. Esto, digamos que depende de estratos sociales y son estratos comerciales. Se pagan ciertos impuestos adicionales. eh, digamos que pues es un poco más costoso. Y la nómina, que me quiero centrar un poquito en esto, tiene mucho, obviamente pues digamos que es una de las cosas más importantes que debemos tener. ¿Listo? ¿Qué pasa con la nómina, chicos? Normalmente la nómina de los empleados es uno de los gastos más altos que existen en un establecimiento de alimentos y bebidas. ¿Listo? Bueno, en cualquier tipo de empresa realmente. ¿Qué sucede? Nosotros en nómina tenemos, eh, normalmente existen dos tipos de contratos, ¿vale? Uno, digamos que es un contrato con prestaciones sociales y luego tenemos un contrato que se llama prestación de servicios. ¿Listo? Digamos que en estos dos se resumen los dos contratos que hay, ¿vale? Pues obviamente hay contratos
indefinidos, por hora de labor o a tiempo definido, pero digamos que ese tipo de contratos en cuanto a la duración, pero hablando de prestaciones simplemente existen estos dos, ¿vale? ¿Qué sucede? Cada uno tiene unas características específicas que me interesa que ustedes conozcan porque esto funciona mucho hoy en día en los establecimientos de alimentos y bebidas y en algunos, digamos que en algunos momentos llega a tornarse de forma ilegal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay otro que ya no se utiliza, que era un contrato por salario integral, ¿listo? Entonces, el salario integral corresponde a 10 salarios mínimos legales vigentes y el empleado no tiene que pagarle absolutamente nada más. Entonces, 10 salarios mínimos son más o menos 9 millones de pesos. Y la persona que se gana ese salario se encarga de, pues, de pagar su seguridad social, su pensión, absolutamente todo. ¿Listo? Obviamente, pues es un salario muy bueno y muy alto. El contrato por prestaciones sociales, ¿qué quiere decir? Que usted tiene un salario neto y un salario bruto. ¿Listo? El salario neto, ¿qué es? Es lo que yo recibo mes a mes. ¿Vale? Entonces me dicen, oiga, usted se va a ganar 1 millón de pesos. Entonces, eso es lo que me pagan. Me descuentan el 8% de salud y pensión y me dan el subsidio de transporte. Entonces, viene siendo como 1.012.000, 13.000 pesos. Eso es lo que yo recibo. Ese es el salario neto. El salario bruto es un porcentaje que corresponde al 53% sobre el salario neto. ¿Vale? ¿Y qué es eso? Es donde a mí me paga el empleador la salud, la pensión, me guarda para las vacaciones, me guarda para la prima, las cesantías, ¿listo? Y aparte de eso, caja de compensación, bienestar familiar y demás. ¿Listo? Ese es el ¿qué? El propósito. Luego el contrato de prestación de servicios es simplemente un salario bruto, ¿vale? El empleador no se encarga de pagar absolutamente nada. Y le dice a usted, oiga, yo le voy a pagar 40.000 por el turno. Y ya. Y pues usted, digamos que mire cómo hace. ¿Qué sucede y por qué es tan importante que ustedes conozcan esto? Anteriormente, chicos, esta figura por prestación de servicios se generó únicamente para personas que trabajaban como freelance, ¿sí? Como un outsourcing. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, ustedes necesitan un diseñador gráfico que les haga el diseño del logo de su empresa. Entonces, yo no voy a contratar a una persona en nómina para eso. Entonces, busco un ingeniero de sistemas o una persona, pues, un diseñador gráfico, no sé. Le digo, venga, ¿cuánto me cobra? Entonces me dice, listo, yo le cobro tanto. Entonces se firma un contrato por cumplimiento. Eh, Eso digamos que tiene un poco más que ver con la salvedad del producto como tal, ¿vale? Depende de la persona, me explico. Yo tengo que exigirle, cuando yo soy el empleador de una persona por prestación de servicios, yo tengo que exigirle a esa persona que pague su seguridad y que tenga ARL. ¿Listo? Si no la tiene y esa persona un día va a mi empresa y le pasa justo algo cuando me va a entregar el producto o tiene que ir a trabajar un par de horas allá, eh, pues podemos tener líos serios los dos, ¿vale? Entonces, así funcionan mucho los contadores, por ejemplo. Entonces, un contador va a un restaurante 2 horas a la semana, eh, la persona que lo contrata le dice, venga, sáqueme la nómina a los empleados. Entonces, simplemente le manda los valores, el contador se encarga de sacar la nómina, oiga, es que renunció tal persona, entonces tengo que sacar la liquidación. Y eso no necesita que la persona tenga que estar yendo a un lugar de trabajo. Entonces, esto se realizó para ese tipo de labores. ¿Qué sucede? Que muchas personas se aprovecharon de ese contrato para hacer una figura por prestación de servicios a muchos empleados y en nuestro sector puntualmente eso se ve muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? En un restaurante corriente, chicos, a las personas que trabajan en un restaurante corriente les pagan 30.000, 35.000 pesos el turno y no tienen derecho a nada. O sea, no les darán el almuerzo de pronto.
pero nada de seguridad social, nada de pensión, absolutamente nada. Ya les voy a explicar por qué, porque sale muy costoso, pero es ilegal. ¿Qué pasa con la figura de un contrato por prestación de servicios? Tiene dos condiciones muy importantes. La primera es que no hay yugo laboral, ¿vale? Subyugación laboral. ¿Eso qué quiere decir? Que uno no tiene jefes. A mí me contratan para hacer una labor, pero yo no tengo ningún jefe. ¿Listo? Y la segunda es que no se tiene que cumplir un horario específico, ¿vale? Es decir, un horario fijo. Eso ya, digamos que se acuerda entre las partes, ¿sí? Yo contrato al contador y le digo, listo. Entonces él me dice, bueno, yo voy una vez al mes, 2 horas, 3 horas, 4 horas, una mañana, y le reviso pues los libros de contabilidad, le reviso la caja, veo cómo va, y ya. Y pues obviamente con el tema de nómina y demás usted me envía, yo le envío la nómina y ya está. Entonces listo, eso se pacta y ya está. Pero digamos que hay un poco de libertad. O a veces la persona dice, oiga, venganito, que venga hoy me revise esto porque es que encontré un descuadre. Entonces, digamos que ya son cosas que se pueden pactar, pero no se tiene que cumplir un horario específico, ¿vale? Esa es una de las cosas importantes. ¿Qué sucede? Profe, perdón. Dime. Y por ejemplo, si se faltara la persona que está por contrato de servicios, si él falta al trabajo, ¿es ilegal descontarle el día? ¿O es un acuerdo? ¿Cómo funcionaría ahí? Sí, digamos que lo que pasa es que en teoría es un acuerdo y no se tiene que cumplir un horario. Entonces, digamos que eso se pacta en el contrato como tal. ¿Qué sucede con, digamos, con ese tipo de situaciones, chicos? Hoy en día hay muchas personas que tienen un contrato por prestación de servicios, pero tienen que cumplir un horario. Y eso no es legal, ¿vale? Entonces, les cuento un caso que hubo hace poco con un actor del canal Caracol. El tipo tenía un contrato por prestación de servicios y resulta que después no le renovaron el contrato, pero pues él tenía que cumplir un horario y tenía obviamente jefes. El tipo demandó y ganó la demanda, lo tuvieron que indemnizar. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que pagarle todas las prestaciones sociales, todas las vacaciones, toda la prima, todo, de todos los años que trabajó en el tiempo que tuvo ese contrato por prestación de servicios, porque estaban haciendo algo ilegal. Entonces, en cuanto a tu pregunta, ¿qué sucede? Si tú tienes un contrato por prestación de servicios, en teoría tú no tienes que cumplir un horario. Son actividades que se pactan específicas digamos que en unas horas puntuales, ¿sí? Entonces, normalmente esos contratos funcionan según acuerdo. Por ejemplo, yo tengo un restaurante y le digo al contador, venga, ¿cuánto me cobra usted por sacarme la nómina de todos los meses, por pues, revisarme las cuentas, los impuestos que tengo que pagar, mi declaración de renta? Y el contador me dice, listo, yo por eso le cobro 1 millón al mes por prestación de servicios. Y ya, entonces se pacta, bueno, ¿y cuántas veces va a ir? No, pues yo puedo ir una vez a la semana, normalmente tal día, listo. Entonces los miércoles a las 10 de la mañana. O no, yo voy a venir todos los 15 y todos los 30, tantas horas. ¿Qué sucede? El 15 ya me dice, me llama un par de días antes, un día antes o el mismo 15 me llama y me dice, oiga, tengo un problema, no puedo ir, veámonos mañana. Listo, no hay rollo. ¿Por qué? Porque su función puntualmente, digamos que no llega a ser eh, muy, digamos que tenga que estar en el lugar, ¿sí? Lo que me afana a mí el contador que es que me entregue la nómina el día que es para yo saber qué tengo que pagarle a mis empleados. Mm, pero si ya, por ejemplo, uno tiene un contrato en prestación de servicios, pero tiene que ir todos los días de 8 a 12 y no falta un día y le descuentan, pues digamos que primero la figura del contrato de prestación de servicios sería ilegal, ¿sí? Porque sí tiene un contrato, o sea, está cumpliendo un horario y aparte de eso, pues obviamente tiene subyugación laboral. ¿Qué puede suceder? Que la persona, el trabajador, puede demandar a la empresa porque tiene una figura de contrato que no corresponde a la realidad y lo más posible, o sea, lo más probable o lo que va a pasar es que va a ganar. Porque el Ministerio de Trabajo con ese tipo de cosas está muy, muy, muy atento a que no haya explotación laboral. ¿Sí? ¿Qué sucede, chicos? Que mucha gente desconoce este tipo de cosas. Entonces le dicen, oiga, yo le voy a pagar 30.000 pesos diarios, eh, eso pues son más o menos 900.000 pesos al mes, entonces es un salario mínimo. Pero a la final no es un salario mínimo porque todo lo que va detrás de salud, de pensión, de cada compensación, eso vale un curvo de plata. ¿Sí?
Entonces es ilegal que te lo descuenten en caso tal de que eso te suceda o le suceda a alguien. Es completamente ilegal porque si el contrato se firmó por prestación de servicios, pues se tiene que hablar desde un pacto. Y si alguien tiene un contrato por prestación de servicios, tiene que cumplir un horario y tiene pues obviamente el tema de los jefes, aunque eso es lo de menos, pues si no tiene todo lo de ley, eh, pues la empresa tiene las de perder, ¿sí? Entonces es importante que ese tipo de información la tengan clara. ¿Qué sucede, chicos? Que realmente pagar una nómina sale muy costoso, ¿sí? Entonces aquí el tema de la informalidad funciona muchísimo, ¿vale? ¿Qué sucede? Se los voy a poner en números. Una persona que se gana 1.000.000 de pesos, ¿vale? Ese es el salario neto como tal, ¿vale? Entonces dicen, ok, mi salario neto es de 1.000.000 de pesos y yo tengo unos descuentos que me corresponden a mí y luego el empleador tiene que pagar pues como otra serie de cosas, ¿listo? Entonces, digamos que el salario neto es este, que es 1.000.000 de pesos. Por acá. Aquí en Colombia hay una cosa que se llama subsidio de transporte, ¿listo? El subsidio de transporte se paga a personas que ganan hasta 2 salarios mínimos. Salario mínimo legal vigente. ¿Listo? Entonces, el salario mínimo este año está en 878.737, creo. Y la verdad es que no sé. Se me olvidó ese dato. Salario mínimo y auxilio de transporte. Entonces, 877, 803 y 102, 854. 877, 803. Entonces, una persona que se gana 2 veces esto, ¿vale? Es decir, esto por 2, 1.755.606 pesos, tiene derecho a subsidio de transporte, ¿vale? Si se gana 100 pesos más de eso, el empleado puede decir, yo no le pago subsidio de transporte, ¿listo? Entonces, por ley, cualquier persona que se gane menos de 1.755.606 pesos o ese mismo valor tiene derecho a subsidio de transporte. Sí o sí lo tienen que pagar, ¿vale? Hace poco, el trimestre pasado, una chica de Chía me preguntaba me contaba que le pagaban subsidio de transporte porque ella vivía a 2 cuadras del trabajo. Entonces, que la esposa del empleador era pues que ella no tenía que pagar transporte, entonces que le pagaran el subsidio de transporte. Es ilegal, ¿vale? Se lo tiene que pagar, así va en la misma casa, porque eso es un beneficio que se tiene por ley, ¿listo? Entonces, eso es importante. Y no es otro valor, es el que dice ahí, ¿vale? 102.800, ¿cómo era el cuento? 102.854. Entonces, el subsidio de transporte corresponde a 102.854 pesos. Cualquier persona, chicos, que se gana 2 salarios mínimos, que es este valor que tenemos acá, tiene derecho a el subsidio de transporte. ¿Listo? Entonces, el salario neto, vamos a cortar esto y vamos a poner acá. El salario neto es ese, ¿vale? Es decir, es el salario que uno pacta como tal. Luego, ¿qué pasa? Hay una cosa que se llama carga prestacional. La carga prestacional corresponde al 53%. Esto es a nivel Colombia, ¿vale? En la mayoría de países es así, ¿vale? Los valores son muy similares. En algunos lugares es un poco más y en otros, pues tristemente, es un poco menos. La carga prestacional corresponde al 53%. ¿53% qué? ¿De qué? Del salario neto. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Simplemente
Esto lo multiplicamos por el 53%. Es decir, 530.000 pesos. ¿Vale? Ahora, esto tiene, digamos que este subtotal simplemente es la suma de estos dos elementos, ¿vale? Es decir, 1.000.000 más 530.000. ¿Listo? Y el total, que sería el salario bruto, es... perdón. Esto. Luego aquí tenemos en caso tal el subsidio de transporte. Ojo con esto, chicos. El derecho al subsidio de transporte es si el salario neto es igual o inferior a este valor, ¿vale? No este subtotal, porque a veces lo confundimos. Es si este salario neto es mayor a esto. Entonces el subsidio de transporte son 102.854 pesos, ¿vale? Entonces en este caso sí aplica. Entonces el total que viene siendo el salario bruto, simplemente la suma del subtotal más el subsidio de transporte. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que una persona que se gana 1.000.000 de pesos le cuesta a la empresa 1.632.854 pesos al mes. ¿Vale? Entonces, cuando una persona trabaja por prestación de servicios, no tiene derecho, pues digamos que a todo este cuento, ni al subsidio de transporte, ni a la carga prestacional. Entonces, ¿qué pasa? Esa figura, como les cuento, se generó para que muchas personas que trabajaban de forma independiente pudiesen tener diferentes tipos de ingresos, ¿vale? Sin cumplir un estricto horario laboral, ¿vale? Y esa es la parte importante de todo este tema, que ustedes conozcan cómo funciona. Primero porque si el día de mañana van a llegar a tener empleados en su establecimiento gastronómico, pues va a ser importante que pacten un salario que sea justo, ¿sí? La otra, ¿cuál es? Pues que no se dejen tumbar, porque eso pasa muchísimo. ¿Listo? Ahora, cuando hay un contrato por prestación de servicios, pero es bien pago, pues digamos que obviamente ya se compensa, ¿vale? Y pues ya eso tiene que ver con los acuerdos como tal, ¿listo? Cuando ya los salarios son justos por prestación de servicios, es decir, oiga, sí, yo le voy a pagar a usted 20.000 pesos la hora, le hago un contrato por prestación de servicios, pero pues yo necesito que usted trabaje todos los días de 8 a 1. Entonces, claro, 8 horas, perdón, de 8 a 1 son 5 horas, 20.000 pesos son 100.000 pesos diarios. Entonces, usted trabajando de lunes a viernes en un mes se cuadra 2 millones de pesos. Entonces dice, bueno, listo, yo así cumplo un horario, ¿vale? Entonces, digamos que eso se pacta. Pero cuando usted le dice, no, yo lo voy a trabajar lo voy a pagar con base en el mínimo, ¿vale? Que entonces es el mínimo, esto dividido 48 horas, ¿qué? 48, ¿qué? 4 días, dividido 48 horas semanales, la hora sale a 4.500 pesos. Entonces, pues obviamente no le sirve, ¿vale? Porque pues esos 4.000 pesos trabajando sin prestaciones y sin absolutamente nada, pues digamos que eso no es funcional, ¿vale? Y lastimosamente mucha gente hace eso hoy en día. Contrata personas o los engaña diciéndole, venga, vea, yo le voy a pagar a usted 32.000 pesos el día. Y esos 32.000 pesos eh, usted va a trabajar 6 días a la semana, perdón, sí, 6 días a la semana y por 4 semanas que tiene el mes. Eso ni siquiera es un salario mínimo, muchachos, ¿vale? Digamos que no son 30, que son 40. Entonces le dicen, vea, yo le voy a pagar 40.000 pesos el día. Entonces, el día que usted no trabaja, no se lo pagan. Aquí está trabajando simplemente 24 días al mes. Se gana 960.000 y dicen, es que eso es más que el mínimo. Pero lo que no se está viendo es que detrás de todas las prestaciones sociales, la carga prestacional, pues hay unas cifras que son pues, completamente diferentes y que obviamente tienen mucho que ver.
en la calidad de vida. ¿Listo? ¿Esto qué es? Pues que usted en junio tiene su prima, en diciembre también, que después de un año tiene 15 días de vacaciones pagos. Aparte de eso, tiene caja de compensación, entonces allá puede acceder a diversión, a entretenimiento, a cosas, pues digamos que irse para Piscilago y pagar más barato. Entonces, todo ese tipo de cosas y beneficios es lo que está detrás de las prestaciones sociales, ¿vale? Ahora, uno puede pagar eso como independiente. ¿Cuánto vale? Si usted quisiera pagar solo salud y pensión, tiene que pagar 200.000 pesos mensuales. Entonces, si usted le pagan esto y ya le tiene que restar 200.000 de salud y pensión, ya son 760. Y ya solo tiene que gastar lo que se gasta en transporte, que son, digamos que Transmilenio que está a 2.400 pesos, ¿no? Que es un robo. 2.400 por 6 días a la semana, ¿a qué? No, por 2, o sea, por 12 transportes semanales. Y esto por 4. 115.200 pesos. Si yo a esto le resto menos 115.200, ya me quedan 644.800 pesos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo aquí tengo ese mismo valor y ya lo único que me descuentan, a mí aquí me descuentan el 8%, ¿vale? Que son 80.000 pesos, que es el porcentaje que me corresponde a mí de salud y de pensión, ¿vale? Y ¿cuánto recibo? 920.000 más el subsidio de transporte, que eso me lo dan directamente al mes. Pues estoy recibiendo lo que les dije, 112.000 pesos aproximadamente. 1.112.000. ¿Listo? Y ya tengo cubierto, listo, descuento en el transporte, me quedo con mi mismo 1.000.000 de pesos, un poquito menos, ¿vale? Entonces, el tema de las prestaciones sociales es fundamental, ¿vale, chicos? ¿Qué me interesa por ahora? Que conozcan esto. Yo no pretendo que ustedes saquen una nómina, tampoco les interesa, ¿vale? Por ahora no, digamos que no nos interesa saber estos 530.000 pesos cómo se dividen. Lo que me interesa es que ustedes sepan que si contratan a una persona que se gana el salario mínimo, por ejemplo, que son estos 877.803 pesos, la carga prestacional es exactamente igual, el 53% de esto simplemente viene siendo la suma, el subsidio de transporte pues va a ser exactamente igual. Una persona que se gana un salario mínimo le cuesta a una empresa al mes 1.445.000 pesos. ¿Listo? Obviamente, ¿qué pasa? De esta plata, de estos 530.000 o estos 465.000 pesos, el empleador va guardando la plata de la prima, va guardando la plata de las vacaciones, va pagando pues el porcentaje que le corresponde a él de salud y de pensión, ¿vale? Porque es lo mismo, es decir, de ese 1.000.000 de pesos, a mí me descuentan el 8%, el empleador me va pagando más o menos 120.000 pesos mensuales de salud y de pensión. Aparte de eso, me paga la cada compensación, que es otro porcentaje, paga un porcentaje que todos los colombianos tenemos que dar al bienestar familiar, que corresponde al 1%, en salarios básicos, en salarios más altos el porcentaje llega a subir. Eh, y ya está. ¿Listo, chicos? Entonces, en cuanto a los costos fijos, este es uno de los más complicados porque yo tengo que tener la solvencia suficiente no solo para responderle al trabajador por el salario neto, sino para poder ir guardando todo lo que me corresponde. ¿Sí? Esa es la forma en la que yo tengo que estipular mi costo fijo. Digamos que en este negocio en el que les contaba de la pizzería, yo tengo esos dos empleados, ¿vale? Uno le pago 1.000.000 y otro le pago los 800, el mínimo. Es decir, que a mí la nómina de esos dos empleados al mes me cuesta 3.080.000 pesos, ¿vale? Entonces, es un costo alto, ¿vale, chicos? ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo, ¿Lo tenemos claro? todo claro, sí. Bien, entonces, esto es importante que lo tengan muy claro porque más adelante, pues, en los ejercicios que vamos a hacer, ustedes tienen que sacar la nómina como tal, ¿listo? Eh, que simplemente, pues, tiene que ver con eso. Tenemos el salario neto, lo multiplicamos por el 53%,
luego lo sumamos, luego se aplica el subsidio de transporte y ya pues es el total de la nómina como tal. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto al tema de la nómina, yo les voy a enviar, digamos que este archivo, yo se los envío al final de la clase, que es donde vamos a ir trabajando hoy eh, todo el día. De hecho, siempre vamos a trabajar, yo voy a trabajar con ustedes siempre el mismo archivo, vamos llenando páginas, más hojas, y se los voy enviando para que ustedes, digamos que lo tengan. Algo muy importante, chicos, si no están muy familiarizados con el Excel y tienen el tiempo, chévere que se hagan un curso básico de los que hay por ahí en Google, en YouTube, ¿listo? Eh, pues sobre todo como para sumar, restar y todo ese cuento en Excel es muy fácil, ayuda muchísimo, los valores son muy exactos, entonces es una muy buena herramienta también para que el día de mañana pues ustedes puedan llevar sus cuentas muy claritas, ¿listo? Entonces bien chicos, eso en cuanto a el tema de la nómina como tal, ¿vale? Entonces, costos fijos, digamos que hasta ahí. Los otros valores, como les decía, el tema de la publicidad, pues uno dice, ok, yo voy a invertir 100.000 pesos en publicidad mensuales o 50. Tengo que pagar una cuota de un crédito que son 200, 300.000 pesos. Voy a pagar el tema de cámara de comercio y demás, eso depende del tipo de establecimiento, pero normalmente son entre 100 y 180.000 pesos que se pagan junto con la matrícula y el nombre como tal. Y ya está. Y luego tenemos los costos variables. ¿Listo? Que esto, digamos que obviamente nos compete muchísimo como tal. En cuanto a los costos variables, como tal, tenemos algo importante y es la materia prima. ¿Listo? ¿Qué sucede con la materia prima, muchachos? Nosotros tenemos que realizar un cálculo muy exacto de la materia prima. ¿Listo? Los costos fijos, digamos que todo esto siempre se trabaja en algo que son porcentajes. ¿Listo? O sea, me dicen, oiga, para que su negocio sea rentable, la nómina no tiene que ser mayor al 20%, el arriendo tanto por ciento, pero digamos que eso depende mucho. Pero con la materia prima sí tenemos algo muy importante. Y es que el costo de materia prima, ¿vale? Que es lo que produce esto, CMP, voy a poner por acá, costo de materia prima normalmente no puede, tiene que estar entre el 28 y el máximo el 33%. ¿Listo? Eso es súper importante. ¿Eso qué quiere decir? Que de un producto que yo voy a vender, máximo me puedo gastar el 33% en materia prima. ¿Listo? Ahora, nuestra materia prima es un poquito complicada porque hay una vaina que se llama merma. ¿Listo? La merma, ¿qué es, chicos? La merma es el producto que yo, digamos que elimino de un producto que estoy utilizando cuando lo hermoseo o cuando lo voy a utilizar, ¿vale? Y existen dos tipos de merma, ¿vale? Existe una que directamente es desperdicio y luego existe la merma que es utilizable, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede con este tema de las mermas y de los desperdicios y de la merma que se utiliza y que no se utiliza? Esto tiene que ver con la optimización de los costos como tal, directamente. Y es una labor súper importante. ¿Qué sucede? Nosotros siempre vamos a trabajar con peso en crudo, ¿vale? ¿Eso qué significa? Siempre todo se calcula con peso en crudo,
¿vale? Entonces yo digo, ok, una porción de arroz son 50 gramos en crudo, ¿listo? El arroz, dependiendo de la calidad del arroz, yo puedo tener un rendimiento de el 2.1, el 2.2, eso quiere decir que un kilo de arroz a mí me sale en 2 kilos 300 después de que lo cocino, pero siempre lo calculo en crudo, ¿vale? Entonces yo digo que la porción va a ser un arroz mixto, 100 gramos por persona, ¿vale? La proteína van a ser 200 gramos, las verduras van a ser más o menos 50 gramos y ya tengo un plato en crudo de 350 gramos, ¿vale? El arroz va a absorber agua, las carnes por el contrario van a perder líquido, la verdura también, entonces digamos que en eso consiste la merma. Pero aquí hablamos directamente de la merma en crudo, ¿listo? ¿Cómo funciona esto? Vamos a hacer un puré de papa, ¿vale? Entonces, ¿qué porcentaje creen ustedes que tiene de merma la papa? Es decir, si ustedes compran un kilo de papa y la pelan, más o menos cuánto creen que corresponde esa piel de la papa. Profe, yo creo que de un 100%, un 20 a 15% de lo que compramos Ok. pertenece a la... Entonces digamos que compramos un kilo de papa, que son 1000 gramos, y después, cuando la pelamos, entonces puede que nos queden 800 a 850 gramos. ¿Listo? Entonces tendría una merma de un 15 o un 20%. ¿Qué sucede? ¿Eso de qué depende? De quién pele la papa, ¿vale? Pero la idea es que la merma no sea mayor al 10%. ¿Listo? Siempre, normalmente, calculamos producto final para algunas cosas, eh, pero normalmente siempre calculamos en crudo. ¿Qué sucede con esto, chicos? Que yo tengo que comprar el kilo de papa, ¿vale? Independientemente que yo utilice 800 o 900 gramos, ¿vale? El objetivo de esto consiste en que, en obviamente optimizar el recurso y en comprender cómo funciona. Ustedes en el libro de costos, el de teoría, tienen una tabla de mermas, ¿vale? De desperdicios. Esos porcentajes realmente, chicos, eh, no son, algunos sí son muy estándar, pero otros no son tan estándar. Básicamente, ¿por qué? Porque eso depende mucho de la receta que yo quiero realizar y los procesos. Por ejemplo, si yo voy a hacer papa salada, la papa no tiene merma, la voy a poner entera con piel y todo, ¿sí? Si voy a hacer un puré, más. Si voy a hacer papas a la francesa y quiero hacer, digamos que quiero hacer las papas bien cuadraditas, bien rectangulares, pues las puntas se van a ir. ¿Qué pasa? Obviamente eso no va a ser desperdicio, la piel se convierte en desperdicio y la merma utilizable, pues esos pedacitos de papa los utilizaré para algo, para hacer papas rellenas, para hacer puré, para hacer unos alumets, es decir, las papas bien chiquitinas para ponerle a la crema, por ejemplo. Entonces digamos que obviamente eso se suele utilizar. La idea cuál es? Aprovechar todo. ¿Qué hacen algunos restaurantes? Cogen esa piel de la papa que pelaron para hacer el puré y la fritan y la ponen como entrada con alguna salsita o eso se llaman dips, ¿listo? Y pues obviamente eso es un valor agregado al establecimiento como tal y pues hay gente que sí es como, uy, no, yo no voy a comer piel de papa, pero pues otras personas no nos importa y no las comemos, ¿listo? Entonces, eso es importante. Vamos a hacer un ejercicio puntual para que entendamos esto de una forma más práctica. Entonces, ¿qué sucede? Ah, ok. Bueno, sí, perdón. Se me cruzaron un poquito los cables, pues ya les voy a explicar otra cosa. Entonces, nosotros vamos a tener acá un, eh, vamos a hacer una lista de productos, ¿vale? Esa lista de productos, digamos que nuevamente va codificada, después les voy a explicar eso, por ahora no me afana. Código, producto, presentación, valor de la presentación
luego tenemos unidad de medida y luego tenemos el valor de la unidad de medida. ¿Listo? ¿Esto qué es? Nosotros siempre, chicos, compramos materia prima. Obviamente procuramos comprar materia prima al por mayor. ¿Listo? Eso pues obviamente nos facilita un poco la vida y también el valor, el costo como tal. ¿Listo? Lo de los códigos simplemente es para tener orden en la codificación de los productos, que normalmente pues se enfoca un poco en ir por géneros más que por orden alfabético. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos papa pastusa. Presentación, normalmente viene un bulto de 50 kilogramos, ¿vale? ¿Cuánto vale? Nos vamos a Google y acá en Google buscamos abastos, por ejemplo. Entonces, en Abasto sale un boletín de precios, ¿vale? Que se puede descargar o se puede ver, digamos, aquí en la página. Todos los días se actualiza. Y aquí están, pues, por hortalizas, aquí abajo están las frutas, los tubérculos. Y aquí dice que la papa pastusa, el bulto, está a 62.000 calidad extra o a 60.000 calidad de premium. Entonces, valor de la presentación, es decir, el valor de ese bulto, 60.000 pesos. ¿Listo? Yo le copio el formato a este, pero no. Unidad de medida. Esto siempre lo trabajamos en kilos. Y aquí vamos a hacer una regla de 3. ¿Una regla de 3 para qué? Para saber, pues, a cómo me sale ese kilo. ¿Vale? Ya se los voy a explicar. Yo sé que algunos vienen claro, otros no. Aquí, ¿qué es importante, muchachos? Unidades de medida. Trabajamos siempre kilos, litros, unidades más pequeñas, gramos, mililitros. ¿Listo? El mililitro, digamos que es igual a decir centímetro cúbico. ¿Listo? Otras medidas que existen son, por ejemplo, las onzas, ¿vale? Una arroba. Los bultos a veces varían dependiendo del producto. Entonces, digamos que no es como tan estándar. Normalmente un bulto son 50 kilos, pero dependiendo de algunos productos varía la cantidad, el peso como tal, ¿vale? Pero normalmente un bulto son 15 kilos. Y digamos que normalmente trabajamos con esto. Algunas cosas las trabajamos por unidades, ¿listo? Entonces, eh, esto es una de las cosas que a veces les cuesta un poquito y es las conversiones, ¿vale? Entonces, un kilo normalmente son 1000 gramos. Un litro son 1000 mililitros, ¿vale? Voy a ponerles acá al lado, digamos que gramo siempre va a ser G o GR, litro siempre va a ser L, kilo normalmente es K o KG, mililitro ml, onza siempre es una O y una Z, o a veces O y una Z, pero pues digamos que como la palabra es tan pequeña, pues digamos que no pasa nada. Y centímetro cúbico es cc, ¿vale? Como cédula de ciudadanía. Entonces, una onza son 28.7, digamos que gramos, ¿vale? O mililitros, digamos que es similar. Una arroba son 12.5 kilos, ¿listo? Es decir, 25 libras. Y la unidad, pues dependiendo de la pieza, pues va a ser siempre unidad, ¿listo? Ahora, normalmente siempre, chicos, siempre vamos a trabajar en estas dos, kilo y litro. Algunas cosas muy puntuales las podemos trabajar en gramos.
y algunas cosas específicas las trabajamos en unidades. Unidades como que el pan, los huevos, tortillas, crepes, ¿vale? Productos que nos sale más fácil costearlos por unidad. Ahora, por unidad nunca limones, ni aguacates, ni tomates, ni cebollas, nunca, ¿vale, chicos? O sea, nunca van a poner una receta, 2 unidades de limón, no, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso me lo cobran por kilo. Y si el limón pesa 60 o pesa 100 gramos, pues voy a tener un problema de costos. Entonces necesito siempre por peso. ¿Listo? Los huevos no, porque los huevos si yo los compro por unidad. A mí me cobran la cubeta y la unidad. La cubeta depende pues de la unidad de los huevos, o sea, del valor unitario. A mí me cobran por un paquete de pan, no sé, 2.000, 3.000 pesos y dicen 480 gramos, pero al final yo necesito saber es cuántas tajadas vienen, ¿vale? Con el pan de la hamburguesa también. A mí a la final no me importa el peso del pan, sino que lo que me interesa un poco es decir, oiga, cuánto pan viene del paquete, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esas conversiones? Normalmente vamos a trabajar siempre eh, kilo, litro, ¿vale? Y luego tenemos pues acá la medida mínima que es el gramo y el mililitro. ¿Cómo paso de kilos a gramos? ¿Vale? Siempre divido en 1000. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 2500, perdón, 2.5 kilos, perdón, multiplico por 1000, ¿vale? Si yo tengo 2.5 kilos y quiero saber cuántos gramos son, multiplico por 1000. Por 1000. Entonces, 2.5 kilos equivalen a 2500 gramos. De litros a mililitros es igual, ¿vale? Ahora, si yo quiero, se los voy a escribir acá para que... Si yo quiero pasar de kilos a gramos, entonces multiplico por 1000. Si es al revés, si yo quiero pasar de gramos a kilos, ahí sí divido por 1000. Entonces, si yo tengo 200, si tengo 25 gramos y quiero saber cuánto equivale eso a kilos, multiplico por 1000. ¿Qué? Divido por 1000. Entonces, 0.025 kilos o 0.25 litros equivalen a 25 gramos o a 25 mililitros. ¿Listo? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes a veces encuentran recetas y las recetas están por gramos o están por mililitros, ¿vale? O están por, ¿por qué? Pues eso, por unidades de medida mínimas. ¿Listo, chicos? Entonces, aquí hacemos esa conversión, ¿vale? Eso es obviamente poquito a poco, yo les voy explicando de qué trata el tema. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué hacemos, chicos? Vamos a hacer una regla de 3, ¿vale? Esto, digamos que hay una forma fácil de hacerla, hay otra que es un poquito más compleja. Vamos a hacerlo, pues, digamos, de la parte de la regla de 3. Y es lo siguiente. Entonces, yo necesito saber cuánto vale el kilo, ¿vale? Digamos que este valor de la unidad es el valor de la unidad de medida, efectivamente. Y yo sé que 50 kilos valen 60.000 pesos. Aquí hago una regla de 3. La regla de 3, digamos que es un esquema relativamente fácil, donde yo digo, ok, yo tengo 50 kilogramos y esto cuesta 60.000 pesos, ¿vale? Entonces yo necesito saber cuánto cuesta un kilogramo. Listo, esa es mi variable como tal. Entonces, esto es igual a, ¿cómo lo soluciono? Siempre multiplicamos este valor por este valor, ¿vale? Siempre los multiplicamos en X. Entonces, esto es igual a 1 kilogramo por 60.000. Y esto va dividido en la tercera variable que serían 50 kilos.
Entonces, simplemente hacemos la operación. Perdón, que sería 60.000, o sea, 1 por 60.000, pues da 60.000. ¿Listo? Dividido en 50. Esto sí es más fácil hacerlo en el tablero. ¿Listo? ¿Cuánto da eso? Da 1200. Entonces el kilo vale 1.200 pesos. ¿Vale? ¿Cuál es la forma fácil? Cuando estos dos tienen la misma unidad de medida, es decir, kilo y kilo, pues yo simplemente divido esos 60.000 en 50 directamente. Me va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Cuándo se complica un poquito el tema, chicos? Les voy a poner otro ejemplo. Digamos que yo tengo atún en lata. Y digo, ok, la presentación, esto viene por una lata de 282 gramos. Y esa lata vale 3.200 pesos. Yo necesito saber cuánto cuesta el kilo. ¿Vale? ¿Cuánto Pues ahí cuesta? tendríamos que hacer una conversión primero. Efectivamente, ahí primero tenemos que hacer una conversión. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto cuesta? El que me diga cuánto cuesta, le doy punto. Hola, mi vida. Ah, bueno, mi amor. Ya en 2 minuticos te hablo que bueno, ya en 5 minutos voy a entrar a break. Bueno, te amo mucho. ¿Listo? ¿Cuánto les dio? Profe, estoy en esas. No es tan difícil, ¿vale? ¿Listo, chicos? ¿Todos lo están intentando hacer? Ojo con esto, ¿no? Esto es regla de tres. Esto es matemáticas de, no sé, quinto primaria, tal vez. Yo sé que se les olvida, entonces por eso lo estamos repasando. Eh, pero pues la idea obviamente es que no nos lleve tanto tiempo. ¿Listo? Profe, no sé, a mí me salió 8.8125. Ok, bueno, vamos a hacerlo entonces, chicos. ¿Alguien más tiene otro resultado por ahí? ¿No? ¿Estamos perdidos? Entonces, niños, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a... Primero tenemos que efectivamente hacer una conversión. ¿Por qué? Porque estas dos unidades de medida no son iguales. Esto está en gramos y esto está en kilos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona la regla de tres? Yo sé que 282 gramos cuestan 3.200 pesos. Entonces, la primera, ¿cuál es? Es hacerlo en gramos y después hacer la conversión a kilos. O directamente hacer la conversión acá, ¿vale? Entonces, ¿cómo paso de gramos a kilos? Divido en 1.000. ¿Listo? Entonces, estos 282 gramos, si yo divido 282 dividido en 1.000, me dan
0.282. Esto ya está en kilos. Como ya está en kilos, pues ahora sí tengo 3200 valen 0.282 kilogramos, ¿vale? Esto está en kilos. ¿Cuánto vale un kilo? Y hago la misma operación. 1 por 3200 dividido 0.282. O sea que eso da 3200 dividido 0.282. Y eso me da 11.347 pesos el kilo. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la otra manera de hacerlo? Saco el valor de la unidad de medida que es el gramo. Entonces yo digo, listo, 282 gramos valen 3.200 pesos. Entonces, ¿cuánto vale un gramo? Y hago lo mismo, 1 por 3.200 dividido 282. Es decir, 3.200 dividido 282. Eso me da 11.3475177. Este sería el valor del gramo, ¿vale? Entonces, si un gramo vale 11.34, pues ¿cuánto valen 1000 gramos? Entonces simplemente multiplicamos esto por 1000, ¿vale? Y me da exactamente el mismo valor. ¿Listo? La manera más fácil, chicos, ¿cuál es? Les voy a poner aquí en el board que se ve como ven. Entonces, la forma más fácil es convertir primero esos 282 gramos a kilos. Entonces, de gramos a kilos, dividen en 1000. Entonces, 282 dividido 1000. ¿Listo? Eso va a dar 0,282. Y una vez que los tengo así, pues ya es un poco más fácil. Entonces, 0,282 vale 3.200 pesos. Entonces, yo necesito saber cuánto vale un kilo. Esto pues también es 0.282 kilos. Entonces, un kilo vale, y hacemos otra vez la regla de 3. Entonces, 3.200 por un kilo dividido 0,282. ¿Listo? Hacen la operación que sería 3.200 dividido 0,282, perdón. Y eso les va a dar eso, 11.375, creo. Es 11.347. Eso, 11.350. ¿Vale? Y ya está. Esto pues obviamente es un proceso que vamos a ir haciendo poco a poco. Yo hoy les voy a enviar una lista de materia prima para que practiquen, ¿vale? Esto, chicos, pues es con práctica, ¿sí? Hay productos que van a ser muy fáciles. Por ejemplo, hay productos que ya vienen por kilo directamente. Entonces, por ejemplo, no sé, aguacate. O, pues bueno, eso depende, digamos, también del proveedor que busquemos. Aquí sería la página de abastos como tal. Por ejemplo, melón. El melón viene por kilo, ¿vale? Entonces aquí dice kilo, un kilo, 1.300, pues 1.300. Entonces digamos que esa es la misma presentación del producto. Melón, presentación, un kilo. Valor de la presentación, 1.300 pesos. Unidad de medida, pues es igual, kilo, 1.300. Ya está, ¿vale? Digamos que ahí no hay tanto rollo con eso. ¿Listo? Entonces, bien, muchachos. Vamos a parar 10 minuticos, ¿listo? Para que estiren las piernas, tomen agua. Y en 12 minuticos nos volvemos a ver acá. ¿Listo? ¿Estamos? Listo, profe. Vale, chicos.